Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor abandone el canal y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. El sacristán se está robando lágrimas. La iglesia cristiana y el pueblo judío siempre han absorbido, son organismos vivos que absorben los elementos de verdad que encuentran y los resignifican en función de la palabra de Dios, digamos, ¿no? Pero no, es más, eso lo hace más interesante al pensamiento judío. Si el pensamiento judío fuese totalmente aislado, inconexo, y no tenga ninguna vinculación con la historia, la cultura, los pueblos y las religiones que la circundan, bueno, no sería una religión viva, no sería una religión fértil, y no sería una religión humana, porque el ser humano es un ser interactivo, cultural, social, relacional, y bueno, y es en la cultura, es en las relaciones, es en las interacciones que se da justamente el contacto con la verdad. Entonces, contacto con la verdad no es un contacto exclusivo, arbitrario, ni ¿cómo se dice? Etnocéntrico. Es un contacto humano que tiene en cuenta las relaciones humanas y las interacciones humanas. Entonces, no entiendo por qué tendría que ser falsa la revelación judía, porque los judíos han interactuado con otras religiones. Justamente me parece que es más humana la fe judía, entendiendo que el judío tiene interacciones con otros seres humanos, ¿no? Que es lo más normal de un ser humano. Y que esa interacción está auxiliada y movida por el Espíritu Santo, me parece que es razonable. No afecta a mi fe entender esas cuestiones de esa manera, ¿no? Yo creo que ahí está divagando. No concreta nada. Sí. Y si yo estuviese ahí presente o él estuviera aquí presente, le preguntaría, a ver, bien, los cristianos, los judíos han absorbido verdades. ¿Me puedes concretar una verdad? Es decir, si tenemos en la Biblia, tenemos en Isaías, en los Salmos, en Job, tenemos todo este mito del Leviatán. Y lo encontramos también en Ugarit. ¿Eso es una verdad que han absorbido? ¿El Leviatán existió de verdad? ¿Me quieres decir que el Leviatán existe o existió? ¿Eso es una verdad que han absorbido? ¿Me puedes concretar algo? Porque solo está divagando. Cuando él habla de semillas, te da a entender que tomó pepitas morales, ¿no? Enseñanzas para convivir. Eso es lo que ha ido recogiendo el judaísmo. Sí. Pero yo le insistiría, porque, a ver, en la Biblia tenemos relatos que encuentras en otras mitologías. Yahvé cabalgando sobre querubines. Eso es una pepita que cogieron de los cananeos. Baal, el jinete de las nubes. Eso es algo histórico. Eso es un hecho real. Eso es una pepita verdadera. Es lo que yo le preguntaría. Explícate. ¿Y cómo? Y si me dices que no, que Yahvé no cabalgó sobre los querubines y que el Leviatán no es un ser real, entonces, ¿a qué te refieres con pepitas y cómo distingues qué criterios utilizas para decir esta pepita sí y esta pepita no? Hay un filósofo neoclásico bastante conocido que se llama Richard Swinburne, que construyó un argumento bastante absurdo a mi juicio, y incluso publicó un paper al respecto, si no recuerdo mal, según el cual lo esperable, si había una revelación por parte del Dios filosófico en el que él cree, lo esperable, o sea, lo razonable sería que ese Dios utilizase los elementos culturales e incluso mitológicos de alguna cultura humana a la cual se está revelando para que se le entendiera mejor, ¿vale? Evidentemente, ese argumento de Swinburne está construido para poder justificar que en la revelación que supuestamente encontraríamos en el Antiguo Testamento haya tantas cosas
que hoy sabemos que son falsas, como por ejemplo la propia cosmología acadio-babilónica, o sea, esta idea de una tierra plana con una cúpula y que encima hay unas aguas superiores y, no sé, también el tema del diluvio universal, todo esto, incluso incluyendo también, pues a lo mejor el politeísmo inicial, entiendo yo. Bueno, pues él pretende que, o sea, Swinburne construye un argumento diciendo que si Dios se comunica con un grupo humano, lo esperable es que utilice los elementos culturales de ese grupo humano, ¿no? Estas mitologías y todo esto, porque si no, si no, no lo entenderían. Esa es su idea. A mí me parece muy absurda, sobre todo porque hay cosas totalmente, o sea, hay cosas falsas, hay ideas falsas, afirmaciones falsas en Génesis y en otros textos, o como mínimo falsas, si se entienden tal y como están expresadas claramente y tal y como sabemos que han sido interpretadas históricamente, son falsas y eran totalmente innecesarias para que cualquier grupo humano entendiera lo que tuviera que decir, que se entiende que es a nivel moral o incluso, bueno, a nivel teológico, pero es que a nivel teológico ya hay problemas por esto del politeísmo inicial, porque si a nivel teológico la idea inicial era que hay solamente un Dios y no varios, bueno, por aquí hay bastantes problemas, si eso era lo que se supone que había que expresar a nivel teológico desde el principio, porque evidentemente estos filósofos, cuando intentan hacer, o sea, cuando los filósofos que defienden el Dios filosófico tienen que defender que ese Dios se ha revelado a través de la revelación cristiana o a través de la revelación judía y cristiana, o sea, de la Biblia en general. Claro, a ver, aquí estabais preguntando cómo se distingue lo que es semilla, lo que es verdad y lo que no es verdad. Porque evidentemente hacéis bien en señalar que hay muchas cosas que claramente no son verdad. O sea, por ejemplo, lo de que el agua cubrió las montañas más altas, seguro que eso no será una de las semillas de verdad, ¿no? Por ejemplo. Vale, pero entonces, lo que muchos te dirán, lo que muchos de estos filósofos dirán es que lo que hay de verdad es, por ejemplo, el mensaje moral. De hecho, aquí el propio Jonathan Ramos ha dicho que en el fondo, no, que lo importante aquí es el mensaje moral o la moraleja, ha usado esa palabra, ha dicho la moraleja o el mensaje moral, que yo, por cierto, también preguntaría cuál es exactamente el mensaje moral en el diluvio. O sea, yo tampoco entiendo muy bien, sobre todo desde la óptica cristiana actual. Otra cosa es que podemos meternos en la mentalidad o estudiar cómo pensaban, y seguro que en esto Dragonart y Donato lo sabrán explicar muy bien, cómo pensaba la gente de aquella época para entender cuál era su mentalidad, pero desde la actual y sobre todo desde la cristiana y desde de los apologistas cristianos actuales, no se entiende de manera razonable que un Dios perfectamente bueno, y además de infalible, inmutable y todo eso, se comporte del modo en el que se narra en el texto que se habría comportado el Dios del diluvio. Pero ni a nivel intelectual ni a nivel moral, o sea, ni a nivel de esa idea del arrepentimiento de haber creado al ser humano, es totalmente absurda desde el Dios inmutable, impasible y simple que defiende Jonathan Ramos, es incomprensible. Y por otra parte está la cuestión moral, que yo creo que es evidente, no hace falta ni comentarla. Pero ahora ya cierro aquí la idea. Lo que quiero decir también es que incluso cuando alguien tiene este discurso de que a lo mejor lo que hay de verdad en el relato del diluvio es simplemente su mensaje moral y que no pretende describir exactamente unos hechos históricos, si es que esa es la idea, yo lo que diría es que hay otros pasajes, o sea, yo cuando me he enfrentado con apologistas, en ocasiones, curiosamente, yo les narro otros pasajes, les hablo de otros pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, y les hablo a nivel de condenar moralmente. Yo digo que hay un problema moral con ciertos pasajes y sobre todo pienso en el libro de Números. O sea, es un ejemplo que he puesto varias veces. En Números 31 hay un momento en el que Moisés ordena masacrar a una población, no recuerdo ahora cuál era, y dice que maten a todos los varones y a todas las mujeres que hayan conocido varón, pero que se queden a las mujeres jóvenes para ellos. Esto es muy problemático a nivel moral, que el
el supuesto elegido de Dios de esa orden. Y yo cuando explico esto, como en este caso no se está relatando como una orden divina, muchas veces me dicen, bueno, pero esto no lo ha ordenado Dios, o sea que Dios no tiene por qué estar de acuerdo con lo que está haciendo Moisés aquí. Simplemente es algo que hizo Moisés. Y digo, bueno, pero Moisés era el elegido de Dios y en el texto no se explica que lo que ha hecho Moisés esté mal, siendo un texto que supuestamente está inspirado por Dios, y no se explica que esté mal lo que está haciendo Moisés, no se explica que es inmoral, que es incorrecto, no hay ningún castigo que se explique para Moisés por esa acción, que yo sepa. Y ellos me dicen, bueno, pero es que la Biblia no tiene por qué estar todo el rato dando lecciones de moral. En ese texto no quería dar ningún mensaje moral, simplemente estaba relatando unos hechos. Y esto es lo curioso, que llegamos a un punto en el que, por lo visto, cuando al apologista le conviene, la Biblia no está relatando hechos, sino que está dando un mensaje moral. Pero cuando le conviene, la Biblia no está dando un mensaje moral, sino que está relatando hechos. ¿Cuándo le conviene cada cosa? Bueno, pues no le conviene decir que la Biblia está relatando unos hechos históricos si se ha demostrado que los hechos históricos son falsos, que no sucedieron, como sucede en el caso del diluvio. Y no les conviene decir que la Biblia está dando una lección moral cuando a nivel moral lo que hacen los elegidos de Dios es terrible. Entonces te dice que lo que está haciendo es relatar hechos históricos. Y, o sea, no se aclaran ni ellos sobre si lo que quiere hacer la Biblia es relatar hechos históricos o dar mensajes morales. Depende de qué les convenga en cada momento. Las pepitas estas que dicen que Dios repartió por todas las culturas para que luego los judíos lo recogieran. Bien, vamos a las leyes de Moisés. La regulación de la esclavitud. Según Moisés, al evet hebreo lo tienes que soltar al 7º año. Al evet extranjero lo puedes tener en esclavitud para toda la vida. Resulta que tenemos una pepita mucho más agradable en el código de Hammurabi. Ahí al esclavo lo tienes que soltar al 3er año. Vamos otra vez a la ley de Moisés. Si alguien te saca un ojo, tú le sacas un ojo. Si alguien te saca un diente, tú le sacas un diente. Bueno, pues vámonos al código de Urnamu, desde 2100 de antes de la era común. Ahí se dice, si alguien te saca un ojo, te tiene que indemnizar con cierta cantidad de monedas, ¿no? ¿Por qué no recogieron esas pepitas? ¿Por qué creo una ley que, evidentemente, desde nuestro punto de vista, es mucho menos humana que el código legal de Urnamu, por ejemplo, o la legislación respecto a la esclavitud en Hammurabi? O bien los persas, ¿no? Los persas que abolieron la esclavitud y pues eso no lo copiaron los hebreos, sino mantuvieron su programa de esclavitud, ¿no? De una u otra manera. Entonces, pues es verdad que pues esas ideas de que recolectaron, ¿no? Chispas de verdad de la humanidad, pues creo que no tiene mucho sentido, sino que es una excusa moderna de justificar que haya relatos mesopotámicos, persas, egipcios, asirios, babilónicos en la Biblia, ¿no? Y que, pues bueno, tratan de justificarlos a través de esta idea de que el Espíritu Santo guió a los hombres para recolectar esas chispas de verdad y después incluirlas en la Biblia. Déjame corregir, he dicho en Hammurabi es al 3er año, no. Es la ley 117. 3 años lo tendrás y al 4º año lo tienes que soltar. No vaya a ser con lo que me diga, he visto un dato falso. La Iglesia cristiana y el pueblo judío siempre han absorbido, son organismos vivos que absorben los elementos de verdad que encuentran y los resignifican en función de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La Iglesia cristiana y el pueblo judío son organismos vivos que absorben los elementos de verdad que encuentran y los resignifican en función de la palabra de Dios. Ramos sostiene que la Biblia toma elementos de verdad de mitologías y culturas antiguas, pero que esos elementos se resignifican en función de la palabra de Dios. Si también se afirma que la Biblia es la palabra de Dios, cosa muy probable dado que es un cristiano protestante, se plantea una circularidad fundamental.
La Biblia es verdadera porque resignifica elementos de verdad en función de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es precisamente la Biblia misma. Es como decir que la Biblia se convierte en el criterio último para validarse a sí misma. La cuestión clave aquí es que si la Biblia es la medida mediante la cual se determinan los elementos de verdad que provienen de mitologías o textos externos, pero la Biblia a su vez es la palabra de Dios porque resignifica dichos elementos, no hay un criterio independiente para evaluar la verdad de esos elementos. Este argumento se sostiene sobre sí mismo sin un fundamento externo que valide tanto la verdad de la Biblia como la verdad de esos elementos que se absorben. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, deja un buen me gusta y comparte con tus amigos. Esperamos leerte en la caja de comentarios y nos veremos en próximas emisiones. Hasta vernos de nuevo. What About les presenta Vivifícame, glorifícame, sálvanos con tu sangre. Tú eres el rey, un rey letal, un salvador negativo, aunque seas un poco cruel. solo un poco. Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia. Arrásame, tú eres el rey, incendiame, gloria a ti. Mándanos tus plagas y diluvio, aunque me muera, golpéame. ¿Qué importa? Aniquílame. ¿Qué más da? Haz que llueva fuego desde el cielo. ¡Aleluya! Sabemos que muy pronto llegarás, ya quiero estar en tu presencia.